Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos la parte 8 del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Pero antes de comenzar con el video quisiera darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado con este canal. Y el crecimiento que ha tenido este canal es bastante bueno. Todo es debido a ustedes, claro, que son los que consumen la mayor parte del contenido. Quiero recordarles que todavía mantengo el pie al proyecto de querer hacer directos. Muchos me han recomendado que lo haga en otras plataformas, pero la verdad es que me parece un poco complicado, ya que no sé cómo funciona el manejo de otras plataformas. Entonces me gustaría hacerlo acá en YouTube, y no sé si alguno de ustedes tenga alguna idea que quiera compartir conmigo, que ya haya hecho directos o esté haciendo directos en alguna otra plataforma, que me pueda aconsejar o me pueda dar alguna idea para saber cómo iniciar. Y pues todos los comentarios que ustedes dejen en la descripción los estaré leyendo. También recuerden que para mantener el canal en pie necesitamos traer contenido de manera variada, así que necesito que alguno de ustedes que tenga algún manga que quiera que resuma puede dejarlo en los comentarios para yo así ponerme a investigarlo. Ya por ahí me han pasado 3 o 4 más o menos, pero me gustaría tener una gran variedad para traer bastante contenido al canal. Sin más que decir, comencemos con el video. Luego de que Chris obtuviera una victoria contra el caballero Jackson del territorio Barco, podemos ver como toda la multitud de personas que estaban siendo testigos del evento mencionaban que era increíble que un caballero de 2 estrellas pudiera derrotar a un caballero de 3 estrellas. Todos estaban bastante emocionados y entre ellos muchos estaban nerviosos. También podemos notar que el vizconde Barco se encontraba bastante molesto, pues no pensaba que Jackson perdiera tan rápidamente, cosa rara en él que no se esté molestando en lo que llevamos del manga. Entonces este se encontraba pensando para sí mismo que él planeaba terminar este combate en el segundo enfrentamiento, pero ahora tendrá que alargarlo hasta el último y ese va a ser el más importante. Aún así este no se le veía muy preocupado, pues tenía una carta de triunfo que le aseguraría el segundo enfrentamiento, o eso cree él, mencionando que en esta carta de triunfo se había gastado una gran fortuna. Ahí lo podemos ver como él estaba sentado en una silla, a su lado estaba un soldado y en la esquina podemos ver al caballero que detectó el prota en el capítulo anterior, que tenía una gran cantidad de maná. Momentos más tarde vemos como el soldado se le acercaba al caballero misterioso mencionándole que ya era su turno, y este sube al escenario pero con una expresión bastante de descaro, por decirlo así, de muy confiado. Y una vez que este sube al escenario se presenta ante todos como Mero, y era un caballero de Barco, mencionándonos también que este era un caballero de 4 estrellas. Al verlo todos los presentes quedan sorprendidos, incluido Chris, el vizconde Lawrence y Flora, preguntándose estos por qué el espadachín errante se encontraba aquí. También se nos revela que este es un ranker, y vemos como alguien del público mencionaba que nunca pensó que vería un ranker con sus propios ojos. En eso nos muestran que el rango de Homeros es el 49, o sea es el puesto número 49 en todo el ranking. Y acá se nos revela un poco de información acerca de los rankers, mencionándonos que estos son originarios del Imperio Valhalla, el santuario al que dicen que van los que mueren honorablemente, y vemos como muchos soldados estaban enfrentando a un dragón como representación de muerte honorable. Arriesgaron sus vidas para ir al Valhalla y desearon que sus fuerzas fueran reconocidas, y los resultados de todas estas batallas fueron registradas y sus nombres fueron escritos, y esa tradición se volvió el comienzo de los rankers. Los rangos solo eran parte de la cultura del Imperio Valhalla, pero mientras el imperio se extendía poco a poco, este tipo de costumbres fueron ganando fuerza y fueron creciendo cada vez más, y los 100 mejores del rango comenzaron a ser subjetivamente seleccionados por el templo del Valhalla. Luego de eso vemos como el vizconde Lawrence se encontraba bastante impactado, pues nunca se imaginó que Barco enviaría a Homero como un guerrero, mencionándonos así también que no había nadie en todo Cairo que no hubiese escuchado acerca de este hombre, porque él deambuló por todo el reino para deleitarse en batalla contra los más fuertes, y era esta la razón por la cual todos lo conocían como el espadachín errante. En eso vemos como las personas de la multitud empezaban a mencionar que habían escuchado que este se había enfrentado al portero, un caballero de 4 estrellas que se encontraba en el rango número 30. Otro de los espectadores mencionaba que este había escuchado que recién había alcanzado su 4ª estrella, y otro de los presentes menciona que ya este enfrentamiento estaba decidido. Qué lástima que después de ganar el primer enfrentamiento tuviesen que perder el segundo. En eso vemos como Meros, que se encontraba en la arena, lucía bastante aburrido, y vemos como el prota estaba mirándolo y muestra una sonrisa bastante burlona o burlesca. Entonces el prota, bastante feliz, pensaba para sí mismo que tan solo era un caballero de aura de 4 estrellas, y este también nos menciona que había mandado a investigar los movimientos de Barco a través del gremio de información, pero esto solamente le mostraron información superficial, no tenía nada importante o relevante que mostrarle. Y el prota seguía mencionando para sí mismo que Barco trató de ocultar muy bien su carta de triunfo, mientras este se encontraba mirando fijamente a Homeros, que ya estaba en el escenario. Así que el prota ya estaba esperando enfrentarse con este, y justo como su oponente había escondido su fuerza, tampoco han podido darse cuenta de lo poderoso que era el prota, mostrándonos cómo este con su figura generaba una sombra que cubría completamente Homeros. Así que esta era la oportunidad del prota de pelear contra el fuerte que solamente había leído en sus libros. Y mientras el prota intentaba dirigirse hacia la arena, vemos como Flora lo detiene y le menciona que si estaba demente, que debería rendirse. Su oponente era el rango 49, Homeros, bastante preocupada por el prota, mencionándole al prota que este hombre era tan fuerte que incluso se esperaba que alcanzara el rango 30 o superior en algunos cuantos años. Y este le pregunta al prota bastante preocupada si él creía que realmente podría enfrentarse y derrotar a un ranker. Aférrate a tu vida incluso si tienes que rendirte,
rendirte, le menciona esta al prota. Y en lugar de arriesgar la vida del prota tontamente, era mejor ponerse a rezar para ganar el próximo encuentro. Y justo en ese momento, Homeros cruza mirada con el prota y piensa para sí mismo que esos ojos como si pensara que era absoluto. Y podemos ver un banner del prota donde como siempre se ve fachero o facherito. Pero a Homero este tipo de mirada no le gustaba. Flora le seguía mencionando al prota que era momento de manejar las variables imprevistas. Por eso enviarían a uno de los caballeros de Lawrence. Y muy decidido y molesta le menciona al prota que no había razón para que éste arriesgara su vida en una batalla inútil. Pero el prota, que ya se había cansado de ser sujetado por Flora, que le estaba sermoneando, le menciona que no tenía deseos de explicarle cada pequeña cosa que hiciera. Así este termina pidiéndole que no lo moleste más. Luego de esto el prota sube al escenario y viéndose bastante imponente menciona que él era Roman Dimitri de Lawrence y sería el oponente de Homeros. Una vez que la batalla inició podemos ver cómo el prota y Homeros se preparaban para dar inicio a la batalla. En esto podemos ver cómo Homeros se encontraba pensando para sí mismo que este era lo suficientemente hábil para destruir Yamara, entonces al menos debería ser un caballero de aura de 2 estrellas. No podía creer que tendría que enfrentarse a un debilucho como este cuando tenía un desafío preparado contra el rango número 30, el cual se llama Fernando. Así que Homeros, para no alargar la batalla, decide terminarla lo más pronto posible, arremetiendo contra el prota a gran velocidad. En eso, mientras este se encontraba en su carga, podemos ver cómo Chris, que se encontraba presente, menciona que era muy rápido. Y en un instante, luego de haber arremetido contra el prota, vemos cómo el prota rápidamente bloquea su ataque y lo redirecciona, haciendo que Homeros pase de estar al frente del prota a moverse a su espalda. Y Homeros, que se encontraba bastante impresionado por la habilidad del prota, mencionaba que era bastante interesante la habilidad que acababa de demostrar. En eso, mientras el prota choca espadas con Homeros, esta activa su aura, causando que Homeros se sorprenda al ver el aura del prota y le pregunta qué método de aura está utilizando para poder manifestarla. Y el prota, que se encontraba bastante decepcionado por este combate, mencionaba para sí mismo que estuvo esperando una batalla decente después de tanto tiempo. Pero Homeros, el cual se creía todopoderoso, estaba subestimando la habilidad del prota y no estaba yendo con todo. Luego de eso podemos ver cómo Homeros desprende un aura de 3 estrellas, un aura bastante extremo, mencionando este último que se había interesado bastante en el prota, era por eso que se enfrentaría a él muy seriamente. Todos en el público que se encontraban alrededor mirando la batalla mencionaban que el aura de 3 estrellas era bastante aplastante, incluso les causaba náusea a alguno de estos y tenían que aguantarse fuertemente por la onda expansiva que esta aura desprendía. Pero el prota, que ni siquiera se había preocupado por un instante, menciona que no podía creer que un hombre como ese sea el rango 49, era bastante decepcionante. Así que el prota, ya decidido, decide no seguir alargando esta batalla ya que la consideraba bastante aburrida. Y el prota, muy confiado de sus habilidades, le menciona a Homero que sí era capaz de bloquear este ataque, mencionándonos así que las técnicas de espada del demonio celestial no tenían una forma precisa. En eso podemos ver que Homero es envuelto por una gran aura negra, mencionando que sí era una ola negra, y estando este último bastante sorprendido, mencionaba que no creía que se pudiese utilizar el aura de esta manera. De un momento a otro, mientras la ola negra envuelve completamente a Homeros, este deja de mencionar palabras, y escuchamos como el prota mencionaba para sí mismo que no había nombres para los movimientos del demonio celestial, así que como tal él se refería a ellos por su respectivo número en el que fueron creados, y podemos ver cómo este fácilmente de un solo tajo pudo partir a Homeros por la mitad sin ningún problema y sin mayor esfuerzo, mencionando así para sí mismo que la técnica que había utilizado era la técnica del demonio celestial, tercer movimiento. Viajamos un poco al pasado y vemos cómo Homero se encontraba hablando, me imagino que con el jefe del gremio que lo representaba. Menciona que aunque sabía muy bien que estaba esperando su enfrentamiento contra Fernando, le pedía que tomara en cuenta la posición en la que se encontraban, mencionándole así que debería de participar en la batalla de guerra entre dos familias remotas y que lo pensara como si fuese un pequeño calentamiento. Pero Homero, que se encontraba bastante relajado en el sofá, pensaba para sí mismo que tenía sentido, ya que se había rehusado a aceptar todas las misiones después de que había obtenido su placa de mercenario de rango A, ya que este había estado bastante ocupado deambulando por todo el reino en busca de luchadores fuertes. Y mostrando una sonrisa bastante malvada, Homero menciona que suponía que ya no podía rehusarse a este acuerdo. De vuelta en el presente vemos como el piso de la arena se encontraba lleno de sangre y Flora es la primera que se nos muestra que estaba bastante impactada, y el público no se quedaba atrás, ya que todos ellos parecían completamente en shock al ver como un caballero que se encontraba en el puesto número 49 del ranking había sido derrotado sin mayor esfuerzo por un noble que, aparte de nunca haber sido entrenado en el arte de la espada, era considerado el hombre más débil en todo el continente. La superestrella de Cairo, que subió al rango incluso antes de llegar a sus 4 estrellas y estaba a punto de romper la barrera del rango 30, fue asesinado con un solo corte, y vemos como el prota se estaba alejando de este, desprendiendo un aura negra mientras él se encontraba en el piso, pues ya ustedes saben, practicando la murición. Y el prota, antes de bajar del escenario, mira a Homero, que yacía en el suelo ya sin signos vitales, con una expresión bastante fría, mencionando para sí mismo que un hombre que ni siquiera ha alcanzado la cima se atrevía a actuar de manera tan arrogante. Por
eso se nos muestra que los estándares de Roman Dimitri no estaban basados en este mundo, sino en el mundo de su vida pasada, en el mundo del Murin. El Murin era una galaxia llena de incontables estrellas de maestros marciales. Aquí podemos ver cómo el prota se estaba enfrentando a 4 personas al mismo tiempo. Y a diferencia de ese lugar donde a los que se descuidaban solo les esperaba la muerte, la mentalidad de las personas de este mundo era ineficiente y una basura. Entonces el prota, bastante serio, le menciona al juez que debería anunciar el resultado, ya que este también se encontraba en shock por lo que acababa de ver, y menciona que el ganador del segundo combate era Roman Dimitri de Lawrence. Todos los soldados presentes, tanto de Barco como de Lawrence, se preguntaban que cómo era posible. Homeros estaba muerto, algunos incluso mencionaban que solamente estaban alucinando. Pero entre todos los soldados vemos como alguien se encontraba sumamente impactado, y este era Chris, que pensaba para sí mismo que esta era la verdadera fuerza de su señor. Y Chris, bastante asustado, pensaba para sí mismo si el prota ya poseía esa fuerza en su primer duelo, o podría ser que logró un crecimiento drástico después de su duelo. Chris estaba seguro de algo, y era que su señor no era lo suficientemente fuerte como para aplastar a Homeros en ese tiempo. En cuanto a lo segundo, no ha pasado suficiente tiempo, lógicamente sería algo imposible que tuviera esa fuerza. Así que ¿cómo era posible algo como esto? Y mientras el prota bajaba de la arena y se acercaba lentamente hacia donde se encontraba Chris, este pensaba para sí mismo que después de derrotar a Jackson en el primer encuentro, pensaría que el día en el que sobrepasaría a su señor no estaba tan lejos, pero fue pura tontería de su parte pensar tal cosa. En eso, el juez menciona que Lawrence había ganado el enfrentamiento de guerreros, y ahora que el ganador de la batalla de guerreros había sido decidido, no hay necesidad de salirse del camino para desperdiciar a más personas. Así que a ambas familias se le otorgará el derecho de cambiar el orden de las listas. Ambas familias podrían enviar un nuevo guerrero después de la discusión, mencionaba el juez. El vizconde Barco, que se encontraba bastante frustrado y muy sorprendido, mencionaba que ya se había acabado, cómo había perdido Homeros. Este era un caballero de aura de 4 estrellas, a diferencia de los guerreros promedios del noroeste, era uno de los pocos verdaderos caballeros del reino. Y el vizconde Barco se cuestionaba si realmente el gremio de mercenarios pudo haberle enviado un falso Homeros. Los pensamientos del vizconde son interrumpidos por un soldado que se le acerca mencionándole que deberían enviar un guerrero y pronto. Entonces el vizconde Barco menciona que no podían permitirse perder a nadie más de sus fuerzas, así que enviarían a Benson. Estas palabras del vizconde Barco sorprenden muchísimo al soldado, que queda impactado, y en eso él recuerda que este fue el soldado al cual el prota golpeó y fue la causa de que la reputación de la familia Barco cayera durante la fiesta social. Así que en este encuentro le darían una oportunidad de redimirse para que así pueda recuperar un poco del orgullo que había perdido ese día. Pero el capitán de los soldados mencionaba para sí mismo que Benson era un caballero sin estrella, así que ya prácticamente estaba mandándolo a morir. Pero este, sin rechistar, acepta la orden del vizconde y parte a enviar a Benson. Benson, ya en la arena muy asustado, mencionaba que él era Benson de Barco, y podemos ver acá una pequeña descripción de él. Todos en el público se preguntaban quién era este, que nunca lo habían visto antes. Era un caballero muy poderoso. En eso Chris y Kevin quedan bastante impactados al darse cuenta de quién se trataba. Y Kevin rápidamente se desplaza al frente de donde se encontraba el prota y le menciona que él sería el que enfrentaría a Benson en esta oportunidad, mostrándonos así una mirada de Kevin bastante determinado y seguro de lo que estaba haciendo. Y en ese momento el prota pensó para sí mismo que en el mundo de la supervivencia del más apto, la única cosa que se le otorgaría a los perdedores era la muerte. E incluso si era un caballero sin estrella, seguía siendo un oponente difícil para Kevin. Así que Kevin en este enfrentamiento quería probar que era de utilidad para el prota. Y el prota, bastante seguro, le devuelve una sonrisa mencionándole que él sería el que se enfrentaría a Benson. Kevin pasa a subir a la arena mencionándole al prota que regresaría pronto, y acá podemos ver un banner donde se encontraba Kevin bastante facherito con el casco que le compraron, que no le queda, como yo cuando me regalaban cosas de chiquito, pero bastante determinado a pelear. En eso vemos como Benson se encontraba bastante nervioso, mencionándose para sí mismo que cómo se había metido en ese desorden. Este había caminado por un camino prometedor sin preocupaciones gracias a que su padre también fue un caballero en su época, y este, gracias a las conexiones de su padre, se volvió un caballero de Barco, una familia influyente en el noroeste. Este, sin duda alguna, había dado lo mejor de él por la familia Barco, pero al parecer el precio de su lealtad era morir en una batalla de guerreros de... En eso este ve que su oponente estaba subiendo al escenario preguntándose para sí mismo si ese chico era el que iba a ser su oponente, y este, bastante feliz, empieza a agradecerle al cielo por el oponente que tenía enfrente, pues se veía bastante feliz y bastante motivado, se podría decir, aunque esa cara pareciera que tuviese ganas de ir al baño. Pero bueno, una vez que estos ya se encontraban listos para pelear, Benson no evita reírse y le pregunta a Kevin si quería tomar venganza por el asunto de aquella vez, y este le menciona a Kevin que ya sea voluntario o involuntariamente, ambos habían sido abandonados por sus señores, y pensaba para sí mismo Benson que esto solamente era buena fortuna para él, ya que podría acabar con este combate y así poder recuperar parte de su orgullo y salir vivo de esta situación. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Kevin le menciona que él no era más que una simple espada que protegía a su señor, refiriéndose a sí mismo. En eso vemos cómo Benson actúa bastante irritado y comienza a arremeter contra el pequeño Kevin, llamándolo mocoso arrogante y que solamente le va a conceder la muerte. Vemos como Kevin a duras penas esquiva el ataque y al mismo tiempo prepara un rápido contraataque que se dirigía hacia la garganta de Benson, pero este lo esquiva fácilmente y termina pateando a Kevin en el pecho, quitándole el casco, llamándolo hijo de su mamá. La patada que le propone
proporcionó Benson a Kevin fue tan poderosa que terminó haciendo que Kevin escupiera sangre en el instante. Y Chris, que se encontraba observando todo esto, mencionaba que la diferencia entre sus físicos era enorme. ¿En qué estaba pensando el prota al enviar a Kevin mientras lo miraba desde las gradas? Luego de eso podemos ver cómo Kevin a duras penas estaba manteniéndose en pie mientras recibía múltiples golpes de Benson constantemente. Pero en ese momento Kevin en su mente estaba pensando para sí mismo que debería acabarlo, debería quitarle la vida, debería acabar con la persona que lo estaba lastimando, debería tomar venganza inmediatamente. Luego de eso tenemos un pequeño viaje al pasado donde Kevin en ese entonces entrenaba con el prota y vemos como el prota le mencionaba a este que desde que se cortó la mano el arte espiritual demoníaco se había instalado dentro de su mente, así que debería dejar salir el demonio que se encontraba dentro de Kevin. Ya de regreso en el presente vemos como Kevin se estaba llenando de una furia, de una rabia bastante fuerte, y vemos como alguien le decía que encima de él tuviese cuidado ya que iba a ser atacado, y vemos como este rápidamente esquiva el ataque de Benson. Y una vez que Kevin pone un poco de distancia entre él y Benson, podemos ver que este estaba siendo asediado por muchas voces que provenían de su cabeza, mencionándole que por un segundo casi es partido por la mitad, así que deberían destrozar a ese hijo de su mamá en pedazos rápidamente. Y este bastante furioso mencionaba que había mucho ruido en su cabeza, y este solo quería volverse una espada más útil para su señor, incluso más útil que Chris. En la cabeza de Kevin se repetían muchas palabras mientras este cada vez se llenaba más de ira, inferioridad, lealtad hacia su señor. Un vórtice de tales emociones estaba ardiendo. En eso podemos ver que está activa el arte espiritual demoníaco, y rápidamente arremete en contra de Benson cargando con toda su fuerza. Benson queda bastante sorprendido al ver cómo este chico estaba acercándose a él rápidamente, pero sobre todo porque estaba utilizando aura. En eso el ataque de Kevin impacta de lleno contra el pecho de Benson, y este mencionaba para sí mismo que este ataque atravesaría su armadura, así que este toma un poco de distancia mientras Kevin todavía se estaba acercando rápidamente, llamándolo tonto y lanzando un golpe bastante fuerte contra Kevin, causándole una herida en el hombro, pero queda bastante impactado al ver que esto no hacía que Kevin se detuviera. Este chico había perdido la cabeza totalmente, y mientras Benson retiraba su espada para realizar otro ataque contra Kevin, vemos como este ya lo había atravesado, causando la impresión de Chris y de todos los presentes en el escenario, mientras este lucía bastante motivado y seguía clavando su espada incontables veces sobre el cuerpo sin vida de Benson. Estas acciones de Kevin hacen que todos los presentes queden realmente impactados. Acá podemos ver a Flora y a su padre que estaban completamente sorprendidos al ver cómo el chico se había vuelto un carnicero totalmente. Y vemos como después de unos momentos Kevin baja del escenario tranquilamente y se acerca hacia donde estaba el prota arrodillándose y mencionándole que ya había regresado. Y el prota lo felicita por su gran trabajo y este le sonríe bastante amable, pero con toda la armadura llena de sangre. La verdad, Kevin ha sido mi personaje favorito de esta historia, no se los puedo negar. Luego de eso el juez menciona que la batalla de guerreros entre Lawrence y Barco había terminado. 3 victorias de 3 enfrentamientos. Fue una aplastante victoria para Lawrence. Y en el centro de toda esta conmoción se encontraba Roman Dimitri, ya que este había tenido un papel bastante espectacular y había sido el que mayor contribución había tenido en toda esta batalla. Y justo como el relato de un héroe había pasado de generación en generación, los rumores fueron mezclándose con verdades y mentiras, llegando así a muchas personas, incluso personas como trovadores que se encargaban de contar las historias exagerándolas un poco y causando que la gente de todo el continente comenzara a alabar los logros de Roman Dimitri. Y en un bar sin nombre de alguna parte del continente vemos como 2 personas estaban hablando acerca de las proezas que había hecho el prota. Entre la batalla de guerreros, Barco estaría frustrado ya que perdió contra Lawrence después de haber hecho todo ese escándalo desde un principio. Y uno de estos hombres le menciona al otro que si sabía que sus parientes eran de Lawrence, diciendo que Roman Dimitri fue el salvador de Lawrence, pues este había masacrado a cientos de soldados de Barco en la retaguardia en un instante y todo lo hizo él solo. E inclusive aparentemente este había destruido a Llamarada de un solo golpe. Y si Roman Dimitri no hubiese estado ahí, Barco ya incluso hubiese plantado su bandera en el territorio de Lawrence. La sangre carmesí del rango 49 del reino de Cairo, Homeros, había sido derramada por todas partes. Le puso un final a la batalla de guerreros rápidamente. Roman Dimitri es un héroe, mencionaban todos estos. En algún lugar del continente Salamandra podemos ver como un niño que estaba jugando con otros 2 mencionaba que él era Roman Dimitri de Lawrence. El dragón durmiente de la familia Dimitri finalmente había ascendido a los cielos y estaba comenzando a acumular sus relatos heroicos uno por uno. Un poco más tarde en el territorio Barco podemos ver que este se encontraba con muchos papeles en la mesa y mencionando para sí mismo que ya estaba acabado, pues el interés principal y de demora del Banco de Oro, más las compensaciones personales de Homero y el cambio de responsabilidad del gremio de mercenarios, este rápidamente interrumpe sus pensamientos dándole un golpe a la mesa mencionando para sí mismo que todos estos cochinos hijos de su mamá, después de que todos los nobles vecinos se le acercaran a estos debido a que estos eran la antigua potencia en el noroeste y ahora todos pretendían aparentar que ni siquiera existía la familia Barco, mencionando así que todos eran unos cochinos hijos de su mamá y que si tan solo Roman Dimitri no hubiese interferido en esto no habría acabado de esta manera. Pero su frustración no duraría mucho ya que este tenía un plan, pensando para sí mismo
mismo que Roman Dimitri había hecho algo que nunca debería hacerse en la aristocracia, y esta sería su última oportunidad para salvar a su familia Barco. Unos días más tarde podemos ver cómo el vizconde Barco se había reunido con otros 6 nobles a discutir, pero antes de comenzar formalmente la reunión menciona que le va a expresar su más sincera gratitud a los verdaderos nobles que han decidido visitarlo en esta oportunidad, y creía que el futuro del noroeste sería brillante gracias a todos los nobles presentes. Pero estas palabras, más allá de hacer que los nobles presentes se sintieran cómodos o felices, uno de estos lo interrumpe mencionándole que debería ir directamente al punto, mientras otra lo miraba con una cara de desprecio total. Así que sin más rodeos, esta menciona que sería franco, y justo como Barco había atacado a Lawrence con una causa válida, la causa era extremadamente importante en la aristocracia, y el propósito de esta guerra era hacer que Lawrence pagara el precio de la decisión de sus antepasados, y el gobierno central juzgó que la causa era válida e incluso les enviaron a un juez. Sin embargo, Roman Dimitri interfirió en esta guerra sin una pizca de causa. Barco perdió a Yamarada debido a esta emboscada, y no solo eso, no hubo ni un solo guerrero de Lawrence entre los guerreros que participaron en la batalla de guerreros. ¿Cómo podría algo como esto tener sentido? ¿Qué causa podría tener Roman Dimitri para ayudar a Lawrence? No habría absolutamente ningún problema si las dos familias hubiesen decidido estar conectadas a través del matrimonio, pero todos sabemos que la familia de Dimitri y Lawrence habían roto su compromiso, así que en este momento Roman Dimitri no era más que un extraño para la familia Lawrence, y por lo tanto no poseía ninguna causa en absoluto, y por ende las acciones de Roman Dimitri habían cruzado la línea. En eso vemos como los nobles presentes comenzaban a darle la razón. Roman Dimitri no tenía una causa, estoy de acuerdo, y todos empezaron a estar de acuerdo de un momento a otro. Esto causa que el vizconde se sienta muy feliz y piense para sí mismo que esto debería bastar, mencionándonos también que siempre y cuando demande que la familia de Dimitri tomó responsabilidad y reciba compensaciones de ello, puede resolver el problema de dinero del Banco de Oro. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando se da cuenta que del otro lado de la puerta había mucho ruido. En eso podemos ver que la persona que era la causante de todo este escándalo era el prota, mencionándole hacia todos los presentes en la reunión que era un alivio que todos estuvieran presentes de una vez. Y el prota menciona que había escuchado que tenía muchas quejas sobre él, así que en ese caso, y vemos como el vizconde estaba pensando para sí mismo que Roman Dimitri por qué rayos había venido hasta acá. Y el prota termina su frase diciendo que lo mirara directamente a la cara. Vizconde Barco. Uff. Chicos, hasta acá este video, espero que les haya gustado y ahora es que se está poniendo interesante este manga. Recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse si les gusta este tipo de contenido y no se preocupen que ya mañana traeré la siguiente parte sin falta. Así que sin más que decir, espero que se cuiden, que la pasen muy bien y hasta el próximo video. Bye bye.